¿Qué más? Hablamos también de resistencia, ¿cierto? Que se oponen a la entrada del aire y flujo resultante y rendimiento, lo que vamos a hablar hoy día también parte de eso. Hablamos también, ¿cierto?, de volúmenes y capacidades que nos van a ayudar a entender cómo es el tamaño y cómo funciona el sistema respiratorio, cuáles son el volumen, por ejemplo, corriente, el volumen respiratorio, los volúmenes respiratorios de inspiración máxima, expiración máxima, volumen residual, ¿cierto?, capacidades distintas, como la capacidad vital, entre otras, ¿cierto?, que nos van a mencionar vamos a poder nosotros a través de ella evaluar cómo funciona el sistema respiratorio. ¿Ya? Otra cosa importante también acá, hablamos de capacidad, como bien decíamos, que no solamente vamos a hablar de volúmenes, sino también de capacidades. Entre eso está la capacidad total pulmonar, capacidad vital, capacidad inspiratoria y capacidad residual funcional. Esta igual la vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, porque obviamente se ven alteradas dependiendo de ciertas patologías. ¿Ya? Hablamos también de algunos volúmenes, ¿cierto?, que ingresan y que se mantienen en el pulmón, los cuales entre todos esos y combinaciones de esto se hacen o se generan las capacidades. Hablamos también de presiones, lo que hablábamos al inicio. Existen diferentes presiones que van a permitir la entrada y salida de aire de manera mecánica, que por supuesto está muy interrelacionada con los músculos, ¿cierto? Pero de igual manera, de manera interna se generan presiones en nuestro cuerpo, lo cual va a favorecer o la entrada o la salida del aire. También hablamos de los músculos, que cuando hablamos de músculos también hablamos de fuerza, ¿cierto? ¿Cuáles son los músculos respiratorios, inspiratorios y expiratorios, ¿cierto? Y siempre también hablando de que la expiración es un fenómeno elástico pasivo. ¿A qué se refiere eso? Que si bien nosotros ocupamos los músculos para inspirar, para la entrada del aire, al ser la presión de cierta manera, el aire va a salir solo. Eso es lo que nosotros referimos como una inspiración, es un fenómeno elástico pasivo, porque la elasticidad propia del pulmón, al cambiar las presiones, hace que se comprima y salga el aire. ¿Ya? Hablamos del diafragma, ¿cierto?, que es el músculo principal respiratorio, parte de su anatomía, diferencia, ¿cierto?, entre un niño y un menor, un recién nacido versus un menor. Igual son niños, pero claramente la diferencia anatómica, anatomo-funcional del diafragma cambia. Hablamos también de resistencia ventilatoria, y cuando hablamos de resistencia es la resistencia propia del cuerpo que se opone a la entrada del aire, ¿cierto? Y acá hay dos tipos: la resistencia, que es la elasticidad propia del pulmón y el tórax, y las resistencias friccionales de las vías aéreas. ¿Ya? Eso lo vimos. También hablamos de la importancia de la tensión superficial, que si bien nosotros encontramos tensión superficial, ¿dónde encontramos tensión superficial? Afuera del cuerpo humano, obviamente. ¿Ah? Claro. En la atmósfera. Pero en algún estado como de la materia. ¿Han escuchado hablar de tensión superficial alguna vez? Nosotros hablamos de tensión superficial, que es la fuerza que presentan los líquidos. ¿Ya? Entonces nosotros lo podemos encontrar específicamente en el agua. ¿Ya? No sé si ustedes han visto cuando se forma, cae una gota, ¿cierto?, al suelo y queda como así. Porque eso es la tensión superficial, que se generan fuerzas, ¿cierto?, que llevan a contraer la materia hacia el centro, formando esta como capa redondita como que cubre la gotita de agua. ¿Ya? También hablamos de eso. Creo que por aquí quedamos la semana pasada, ¿no? ¿Ya? Y hasta ahí llegamos. Vamos a dar un repaso igual después. Sí, hasta por aquí llegamos. Ya. ¿Ok? Hasta la tensión superficial vamos a seguir hablando después. Hoy día ustedes tenían una tarea. Vamos a hacer pasar a los grupos. Vamos a poner acá
imagen. Ya, ¿quién quiere partir? No se peleen por partir. Ya, ustedes, ¿qué grupo es usted? Ah, ya. No, primero partamos con el volumen corriente. ¿Quién era? Ya, Camila, vamos. Recuerden que quieren participar todos. Lo otro que les iba a decir, la otra semana debiese ser la prueba por calendario. ¿Ya? Así que obviamente hasta lo que logremos pasar hoy día es lo que ando en la prueba. ¿Ya? Me van a confirmar el día, la fecha, la hora, perdón. ¿Qué más? Y si vamos a hacer ambas secciones juntos. ¿Ya? Todo eso me confirma. Sí, sí, la otra semana. ¿Nos paramos? Sí, tienen que pararse, por supuesto. Ya, pausa. Son volumen corriente y... Volumen residual inspiratorio e Ya, ok. Ya, pues, grupo, por favor. Apoyen a su compañera. Podemos sentar ahí para... Sí, ¿Quién era la Natalia? Vamos a pasar el lobito por Una pura cara. Cuidado. A ver, ya, silencio. están armándola. La ciencia del proyecto. La Connie. Ay, uy. Después de quién vengo yo. Después de la... Mira, pásale tu celular. ¿Para qué? ¿Por qué su celular? Porque voy a leer texto. Buenas tardes a todos. Hoy les vamos a hablar sobre volúmenes pulmonares. Como sabemos, la respiración es necesaria para generar el intercambio gaseoso. Esto va a estar dado por la caja torácica y la musculatura que hay en la zona. Para esto necesitamos el intercambio de volúmenes, como lo son el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Bueno, vamos a comenzar con el volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra y sale de manera relajada. En una persona adulta promedio corresponde a 500 mililitros o 100 litros. Aunque puede variar por su edad, sexo, etnia, entre muchas cosas. Su estado físico y todo. A pesar de que este volumen parece pequeño, garantiza un buen intercambio de gases en estado de reposo, manteniendo estables los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Bueno, en los aspectos físicos del volumen corriente, sabemos que depende del equilibrio entre la elasticidad de los pulmones y los movimientos que tiene la caja torácica. El músculo principal es lógicamente el diafragma, que al contraerse permite la inspiración y al relajarse, junto con el retroceso elástico del pulmón, favorece la salida de aire. Existen factores que pueden modificar el volumen, como la postura, que lo reduce el decúbito en comparación con estar sentado, el sueño, donde también disminuye, ejercicio, que lo incrementa para cubrir mayores necesidades metabólicas. Bueno, en sí el volumen de reserva inspiratoria corresponde al aire adicional que se puede inhalar de forma forzada cuando realizamos una inspiración normal. ¿Ya? En los adultos, entre estos pueden alcanzar entre 2,5 litros y 3,000 litros. Esto depende de la fuerza que pueda realizar el diafragma y de los músculos inspiratorios encargados de esto mismo.
Oye, pero Camila, no lo estoy tratando de desmayar. Ya. Descansa un ratito, ya. Deje que la Y así como dijo Jimena, también de la elasticidad de los pulmones y la movilidad de la caja torácica. Ya, el volumen de reserva respiratoria. El volumen de reserva respiratoria corresponde al aire adicional que podemos expulsar después de una expiración tranquila. Para lograrlo, el cuerpo utiliza principalmente los músculos abdominales y los intercostales internos. En un adulto, este volumen suele estar entre 1000 y 1200 mililitros, aunque este puede variar según casos de obesidad, enfermedades restrictivas o cuando existe debilidad de la musculatura respiratoria. Su análisis clínico es muy importante porque este refleja la capacidad del organismo que tiene para eliminar el aire de manera completa. En relación a la relevancia clínica y los factores de variación, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el respiratorio cumplen el papel esencial en la mecánica respiratoria, ya que no solo permite mantener la ventilación basal, sino que también garantiza la adaptación a mayores demandas, como sucede durante el ejercicio o en ambientes de menor oxigenación. Por otro lado, en la clínica, la medición de estos volúmenes permite diagnosticar y diferenciar distintos tipos de enfermedades respiratorias. Además, factores como la edad, el sexo, la postura, el nivel de entrenamiento físico o incluso la altitud pueden modificar sus valores, mostrando cómo la función respiratoria se relaciona con las características de cada persona. Ya, chiquillas. Que una me diga qué es el volumen corriente, la otra el volumen de reserva inspiratoria y la otra el volumen de reserva expiratoria, con sus palabras, para que sus compañeros lo puedan entender. El corriente es como cuando estamos en relajo, por eso así. ¿En reposo? Sí, que ¿Ya? inhalamos y exhalamos sin, como inconscientemente por respiración. Y eso igual va a variar, depende de la persona, de su sexo, peso, talla. Eso, ¿y cuánto es? 5 litros. No, 500. Al 500 mililitros. 500 mililitros, ya que es como medio litro, pero puede variar, ¿cierto? Entre las personas, puede ser hasta 800 mililitros, dependiendo de la persona. Ya, muy bien. ¿Y el volumen de reserva inspiratoria? Bueno, es como decía, a diferencia del volumen corriente, es como la capacidad aún mayor en base a ese valor basal que nosotros podemos realizar en la inspiración. Ya, eso, es el volumen, no es capacidad, es el volumen ya adicional, ¿cierto? Al volumen corriente que nosotros tenemos para inspirar, ¿cierto? Como su nombre lo indica. ¿Ya? Muy bien. ¿Y el volumen de reserva inspiratoria? Es lo mismo, pero para botar el aire. Es exactamente lo mismo que el respiratorio, pero solamente que en este uno toma más fuerza para sacarlo. Eso. Y de esos tres, ¿cuál creen que es como el que más ocupamos cuando vemos patologías? ¿Qué creen ustedes? Uno de ustedes lo dijo. O sea, el respiratorio, porque se va a ver reflejado según si la persona tiene obesidad o enfermedades obstructivas. Sí, para que ustedes sepan el volumen de reserva expiratoria, que también en unas partes lo podemos encontrar como volumen expiratorio máximo, porque es la expiración máxima, ¿cierto? Vamos a verlo igual más adelante, que está muy relacionado con patologías con alteración en el BQ, que igual lo vamos a ver hoy día como materia, ¿ya? Eso, muchas gracias, chiquillas. La gracia es que no lean, ya que expliquen con sus palabras para que podamos entenderlo todo. Ya. Después venía volumen residual. Ya, vamos. Ahora sí. Oh, chiquilla, casi. La pobre Camila que sí. Yo te veía por el lado. Ya, silencio, vamos a escuchar a sus compañeros. Sí, ellos son especiales. Me engañó.
¿Ya está listo, chiquillos? Ya, silencio los compañeros, por favor. Bueno, para que el compañero nosotros vamos a hablar sobre el volumen residual. El volumen residual mantiene abiertos a los alveolos después de la máxima aspiración forzada, lo que permite el no colapso del pulmón. En pulmones sanos, el aire que forma el volumen residual se utiliza también para el intercambio gaseoso entre respiraciones. Bueno, ahora para la representación que nosotros íbamos a hacer, vamos a utilizar la esponja, que es simulando en el que va a ser un alveolo. Entonces, al nosotros mojar la esponja es cuando el alveolo está ingresando el aire a nuestros pulmones, y entonces cuando nosotros lo vamos a exprimir es cuando se está realizando la expiración. Entonces, como se puede ver, se empieza a expulsar el agua dentro de la esponja, y después, como se puede también observar, la esponja sigue húmeda. Entonces, esto es como para representar la capacidad residual que queda dentro de nuestra alveola, para poder evitar el colapso de estos mismos. Como ejemplo, el volumen residual se va a ver con el agua aquí que se va a seguir saliendo. Pues ese es el volumen residual que quedaría dentro de la alveola para evitar su colapso. Bueno, y la relevancia clínica, que hay algunos casos en que este volumen va a aumentar o va a disminuir. Cuando aumenta, esto indica un atrapamiento del aire dentro de los pulmones en enfermedades como un enfisema o EPOC, lo que generaría una hiperinsuflación, y en enfermedades que hay una disminución del volumen residual, ya es en enfermedades como fibrosis o esas enfermedades así que restringen la elasticidad del pulmón. Eso. Bien. ¿Entendieron, cierto? Clarísimo. Bien, chiquillos. Los felicito. ¿Cómo era la esponja? La creatividad. ¿Cómo era la esponja? Que nunca la conozco. Muy bien, muy bien. Ya. Avanzamos, chiquillos. ¿Quién venía después? Capacidad vital. ¿Esa? ¿No? Sí, bueno. No puede. ¿Cuál es para ustedes, chiquillos? Capacidad total, capacidad pulmonar total. ¿Y a ustedes, Claudia? Capacidad residual. Capacidad inspiratoria. Ya, pasa. Éramos cuatro grupos demasiado. Ya, muy bien, chiquillos, muy creativos. Mira, producido. Ah, muy bien. Y yo. Ya, vamos, a ver. ¿Qué nos van a contar? A nosotros nos tocó capacidad respiratoria y capacidad residual funcional. De nuevo, por favor, su compañero. Ya. A nosotros nos tocó capacidad inspiratoria y capacidad funcional residual. Ya, la capacidad inspiratoria es el volumen máximo de aire que se puede inhalar tras un estado de reposo. Se calcula sumando el volumen inspiratorio de reserva y el volumen corriente. Y una capacidad inspiratoria reducida se puede reflejar cuando por una enfermedad pulmonar restrictiva o obstructiva. Y también puede haber debilidad de los músculos inspiratorios. Ya. El segundo es la capacidad residual funcional, el cual es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. ¿Ya? Se calcula sumando el volumen residual y el volumen de reserva respiratorio, el cual el valor normal es de aproximadamente 1800 a 2200 ml. Y es importante ya que representa el punto donde la retracción elástica de los pulmones se equilibra con la expansión elástica de la pared torácica. Bueno, cuando hay una alteración de estas dos capacidades, indica un trastorno al cual tiene dos nombres. El obstructivo, que es cuando el aire se atrapa y aumenta la capacidad residual funcional, disminuyendo la capacidad inspiratoria, y la restrictiva, que es cuando disminuye los volúmenes pulmonares y la capacidad residual funcional. Sabemos que las enfermedades obstructivas, tales como el asma y el EPOC, va a aumentar la capacidad residual funcional, lo que va a hacer que todas las vías aéreas van a estar obstruidas y que no va a permitir que el aire salga tanto por completo, quedando el aire atrapado dentro de los pulmones por el llamado hiperinsuflación. Y siguiendo con eso, con el tema de los efectos, la capacidad inspiratoria va a disminuir el aire atrapado que va a estar en ese espacio, lo que va a empezar a limitar la inhalación del aire fresco. ¿Del aire qué? Del aire fresco. Ah, sí. Sí, cierto, porque se atrapa y obviamente no deja entrar más aire. ¿Ya pueden mostrar su bonito? Ah, falta una. Ya, disculpe.
Después vendrían las enfermedades restrictivas, que sería como la fibrosis pulmonar o las enfermedades en la pared interraxilar. La capacidad residual funcional disminuye porque los pulmones o la pared torácica son rígidos y no permite la adecuada expansión. Y en la capacidad inspiratoria se disminuye porque los pulmones tienen una capacidad limitada para expandir y recibir el aire. Sí, porque se supone que no se debería inflar tanto. Ah, ya. Pero se inflan los dos. Esa es la capacidad inspiratoria. Y cuando exhala es la capacidad residual funcional, el cual, por ejemplo, los pulmones botan el aire, el oxígeno, y es lo que queda. Sí. Eso, muy bien. Ya, ¿alguna duda, chiquillos, de sus compañeros? ¿No? Ya, muy bien, muchas gracias. Y el último ya, guardemos silencio, ya queda un poquito. Ya, silencio, por favor, vamos a escuchar a las chicas. Buenas tardes a todos los presentes. A nosotros nos tocó el CPT y el CB. ¿Qué es el CPT? Esta es la capacidad pulmonar total. Este va a ser la suma de 4 volúmenes. El volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, el volumen corriente y el volumen residual. Pero en representación se vería como una máxima inspiración. Lo normal en un adulto sano y sin patología es de 5,8 a 6 litros. Menor a esto sería, obviamente se vería alterado, pero igual todo depende de la raza, del origen, la edad, la estatura y si es que es un atleta o una persona severa. El CP es la capacidad vital y esto es la cantidad de aire que puede guardar el pulmón al hacer una inspiración máxima y también que puede botar al hacer una expiración máxima. Ahora va a venir el ejemplo. No, espera. La cuenta de 1, 2, 3 y máximo, el más que pueda, baja diafragma y todo, abre el tórax. Ya. Inspiración máxima. Ahora bótalo todo, con fuerza. Oprímelo todo. Así se hace la espirometría en todo caso. No sé si ustedes podía estar en alguna, pero es mucho grito porque es como las espirometrías tienen mucho que ver con la indicación que le da el terapeuta. Entonces tú tienes que guiar todo el proceso y es como inspira, 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 bota. Y literalmente tienen que botar todo, así como que no le quede más aire. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda? ¿A los chicos? ¿A las chicas, perdón? ¿No? Ya. Muy bien. Muchas gracias. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a avanzar un poquito más para después tomarnos un break. Ahora sí, hoy día sí respetar el horario. ¿Qué le iba a decir de esto? Uy, me dejaron mojado acá el grupo de la esponja. ¿Quién fue? ¿Quién empezó la esponja? Ya. Entonces, chiquillos, existen todos estos volúmenes, ¿cierto? Y distintas capacidades, entendiendo también que cuando hablamos de capacidad hablamos de la suma de algunos volúmenes, ¿cierto? Que nos van a indicar cómo está funcionando, como les decía, nuestros pulmones, nuestra caja de pulmón. Ya, bueno, yo creo que igual para ustedes quedó más claro así también, pues lo pudieron entender bien, espero. No sé si surge alguna duda y la puedan entregar ahora. Mientras que alguien pregunte. Acá nosotros, como les decía antes, nosotros vemos, ¿cierto?, los volúmenes y valores aproximados de los volúmenes. Porque esto no es tan así como el que les decía la semana pasada. Ya puede ir variando, pero está dentro como de este rango. Y como hablábamos, y bien hablaban también sus compañeros, las capacidades son volúmenes que se van sumando y van formando, ¿cierto?, nuevos valores que a nosotros nos van a decir qué tal está el paciente. ¿Ya?
Cosa importante en el tema de volúmenes y capacidades. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que la espirometría era la que medía, ¿cierto?, estos volúmenes? En niños menores de 5 años es muy difícil hacer una espirometría, ¿ya? Por ende, no se recomienda. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo de nuevo? Más fuerte. O sea, porque un infante de menor a 5 años no te va a hacer caso en Sí. botar todo o en inhalar todo lo que sea. Sí, ¿cierto? Y si se hace un mal procedimiento, en realidad la espirometría no sirve para nada. Ya finalmente estresas al niño, ¿cierto? Y no sirve porque no logra seguir instrucciones. Hay dos tipos de programas, o al menos los que se conocen, los que se ocupan en la salud pública, en la salud primaria, que son espirometrías como para niños, que tienen funcionamiento distinto también, no sé si ustedes lo han podido ver, pero sale como un telón como de teatro, y a medida que ellos van botando el aire o inspirando, se abre, se cierra y atrás salen cosas. Entonces es como mucho más interactivo, ¿cierto?, para los niños, versus el adulto que literalmente tiene que solamente inspirar y expirar de manera como brusca, ¿ya? Pero como bien decía la compañera, el caso de los niños, como este examen es un examen muy, depende mucho de la instrucción que tú le des al paciente, es un poquito difícil hacerla con niños, ¿ya? Y es por eso que se recomienda que sea por lo menos a partir de los 5 años. Bueno, también hablamos de esto, los músculos. Mira, acá quedamos. Bueno, cuando hablamos, chiquillos, de resistencias, cuando hablamos de resistencias ventilatorias, nosotros vamos a hablar de dos tipos de resistencias. Una es la elasticidad propia del pulmón, ¿cierto? Que como bien dijeron también sus compañeros, hablamos de un tejido que es elástico, ¿cierto? Que se contrae y que se expande, por supuesto, para la entrada del aire, pero también se contrae de manera pasiva, ¿cierto? Por la misma elasticidad propia. Es como que nosotros tomáramos un elástico. Si nosotros lo estiramos, estamos haciendo fuerza, pero si lo soltamos de manera pasiva, vuelve, ¿cierto?, a su misma posición. Lo mismo pasa con el pulmón. Entonces, podemos decir que el pulmón se opone, y esa es la resistencia en sí, que se opone a la inspiración en todos los volúmenes, ¿ya? Porque por su propia textura, ¿cierto?, elástica, se genera esa resistencia. Y la otra resistencia que nosotros podemos encontrar son las resistencias friccionales, que es cuando hablamos del roce, ¿cierto?, que se produce a la entrada del aire en las vías aéreas, ¿ya? Esas son las dos resistencias que nosotros podemos encontrar. Algunos determinantes, ¿cierto?, de la elasticidad pulmonar. Nosotros hablamos, ¿cierto?, que el pulmón es una estructura fibroelástica, que el parénquima pulmonar lo es. Lo otro que también podemos encontrar la tensión superficial, que es lo que vamos a ver más adelante, que al haber una tensión superficial por haber un líquido, ¿cierto?, esto también genera una resistencia propia en el tejido, ¿ya? Lo otro que también el tejido elástico y conectivo de los vasos y bronquios también generan resistencia. Y por supuesto que el contenido de la sangre en el sistema también lo hace, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, acá un paciente con normal, ¿cierto?, que permite cierta entrada de aire, ¿cierto?, al pulmón, versus, por ejemplo, un paciente que presenta una menor elasticidad, ¿cierto? Porque hablamos cuando una fibrosis significa que ha perdido elasticidad en el pulmón. Obviamente la capacidad de ingreso de aire es mucho menos, ¿ya? El volumen del aire. Ay, ¿dónde estoy? Ahí. Entonces, como les decía, cuando hablamos de tensión superficial, hablamos de una fuerza, ¿cierto?, interna que presentan ciertas materias, y en este caso nosotros la vamos a encontrar en el alveolo, ¿ya? Entonces hablamos de una fuerza física presente en la superficie o en la interfase del contacto líquido y aire, ¿ya? Como yo les decía, nosotros podemos ver tensión superficial, por ejemplo, en el agua, y eso nosotros lo vemos, por ejemplo, ya en la media nos muestran harto esto, pero nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando cae una gota, cae, ¿cierto?, y se forma como un círculo y queda como compactada. Y también, por ejemplo, cuando ciertos animales pequeñitos, obviamente bichitos, posan sobre el agua, también se produce por la tensión superficial, ¿cierto?
y esto actúa, ¿cierto?, sobre las moléculas superficiales del líquido, atrayéndolas hacia un centro geométrico. Eso es lo que produce como esta tensión, que como su nombre le dice, es una tensión que está en la superficie, ¿cierto?, de la materia y atrayendo las moléculas hacia sí. Cada alveolo, chiquillos, posee una película de agua debido a la interfase líquido y aire. Este siempre, chiquillos, va a tender a colapsar. Entonces nosotros podemos ver, ¿cierto?, que cuando vemos una vía aérea pequeña, como lo es acá, claramente tiene mayor probabilidad de colapso. Entonces, versus una vía aérea que está madura, ¿cierto?, como la vemos en la imagen que está acá. Entonces, por supuesto que si bien nosotros tenemos el surfactante, ¿cierto?, que va a evitar el colapso, aún así, las vías aéreas que son pequeñas, en este caso de niños, siempre van a tener mayor probabilidad a colapsarse, por esto mismo. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos que si aumenta la tensión superficial, es mayor la presión para evitar el colapso. Si aumenta el radio, disminuye la tendencia al colapso. Cuando hablamos de alvéolos inflados, nosotros necesitamos una menor presión para impedir el colapso. Mientras si nosotros hablamos de alvéolos reducidos, por ejemplo, cuando existe un niño recién nacido o cuando hay una hipoventilación, se necesita mayor presión para que no colapse. ¿Ya? Entonces, chiquillos, acuérdense que nosotros hablamos la primera semana de que nosotros tenemos un neumocito tipo 2, que es la célula, ¿cierto?, que cubre parte del pulmón y que produce el surfactante pulmonar. Y es por eso que es tan importante, porque si no tuviésemos ese surfactante, obviamente la tensión va a generar un colapso del alvéolo. ¿Ya? Es por eso, chicos, cuando nosotros hablamos de prematuridad o prematurez, es que se produce por la falta de este surfactante, ¿cierto?, una enfermedad que nosotros conocemos como distrés respiratorio del recién nacido, donde requiere cierto apoyo mecánico para poder ventilarse. ¿Bien? Y acá nosotros, por ejemplo, podemos ver que un pulmón normal, ¿cierto?, necesita cierto volumen y cierta presión para lograr mayor volumen, ¿cierto? Mientras cuando un pulmón sin surfactante necesita mayor presión, pero nunca alcanza tanto volumen como en un pulmón normal. ¿Ya? Entonces, por supuesto que es importante el surfactante. Y la resistencia, chiquillos, de las vías aéreas. Hablamos de la resistencia que se opone, ¿cierto?, a la entrada del aire por las vías aéreas. Se debe principalmente al roce, ¿cierto?, del aire, obviamente, con las paredes de los conductos. Entonces nosotros hablamos que existen tipos de flujo laminar y turbulento. Y es importante, chiquillos, porque a medida que nosotros va entrando el aire por la vía aérea, nosotros podemos encontrar que va generando, que tiene una mayor resistencia versus cuando va llegando como a los bronquios más pequeños. ¿Ya? Porque el flujo va cambiando de ser turbulento a un flujo más laminar. Entonces, chiquillos, nosotros hablamos de la sumatoria del diámetro total. La vía aérea es como una trompeta, como lo vimos también la semana pasada, que el área pequeña de la boquilla, o sea, que tiene un área pequeña de boquilla y una grande en la periferia, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver que en la entrada del aire, que es la parte pequeña, nosotros presentamos mayor resistencia, ¿cierto? Porque ahí es, la vía es mucho más pequeña. Versus cuando nosotros va avanzando este aire y se va haciendo de manera más laminar el flujo, esta resistencia va bajando, ¿cierto? Llegando a ser un 0,2. ¿Ok? Eso. Entonces, por ejemplo, a medida que se inspira el aire, la velocidad del flujo va disminuyendo, llegando casi a 0 a las unidades terminales. A menor velocidad hay menor resistencia y el flujo se hace más laminar. Versus cuando entra el aire así de golpe, que es más turbulento. ¿Ya? Acá nosotros podemos ver, ¿cierto?, cómo va generándose la entrada, ¿cierto?, del aire y la resistencia que se va oponiendo a la entrada del aire. A mayor volumen, la tracción del tejido elástico es mayor, por lo que aumenta el calibre bronquial y disminuye la resistencia. ¿Ya? Entonces nosotros podemos decir que
mientras va entrando mayor volumen, ¿cierto?, a nuestro pulmón, también va bajando la resistencia del pulmón, haciéndose más fácil la entrada del aire. ¿Ya? Esta imagen nos muestra, chiquillos, la diferencia entre una respiración forzada y una respiración como en reposo, donde nosotros podemos encontrar que por supuesto que en una expiración forzada presentamos mayor entrada, ¿cierto?, de aire versus una respiración en reposo. ¿Ya? ¿Qué más importante acá? Otra cosa importante, chiquillos, son la resistencia de los volúmenes pulmonares o las presiones pulmonares. Y en este caso, por ejemplo, nosotros igual hablábamos delante, igual esta es una imagen que ya salía, pero por ejemplo en estática, en reposo, ¿cierto?, nosotros hablamos de que la presión alveolar en la vía aérea es 0, ¿cierto?, porque no hay una entrada ni salida del aire, es 0. Ya que la presión por retracción elástica se equilibra con la presión pleural, lo que mantiene los alveolos y la vía aérea en una distensión estable. Versus cuando hay una inspiración, esta presión alveolar se vuelve negativa, ¿cierto?, para que ingrese el aire. En este caso, chiquillos, en la inspiración forzada la presión pleural se hace más negativa, mientras que la presión de retracción elástica no varía significativamente dando una presión intraalveolar negativa. Y al ser negativa, por supuesto que nosotros ayudamos a que logre entrar el aire. Versus, ¿cierto?, la expiración, que nosotros vemos que la presión se vuelve positiva, ayudando a la salida del aire, ¿cierto?, y en la parte más alta de las vías aéreas también produciéndose una reducción del calibre. ¿Ok? Entonces, chiquillos, cuando hablamos de una inspiración, el esfuerzo desplegado distiende la vía aérea y la limitante principal es la presión, que la persona es capaz de generar por acción de la musculatura inspiratoria. Y en expiración forzada, el aumento del esfuerzo expiratorio incrementa la presión alveolar, impulsa el flujo, pero también comprime la vía aérea, por lo que la resistencia expiratoria aumenta aún más. Ya es lo que nosotros podemos ver en estas imágenes. Ya, vamos a tomarnos un break, 10 minutos, y vuelven, ¿ya? Ay, espérense, antes de que se vayan, voy a pasar la lista. Si no, después me van a salir mortales. ¿Qué les iba a decir? Yo al aula subí una carpeta con ruidos respiratorios. Y ustedes me pidieron que yo subiera, así que ahí están para que los escuchen. Están en WinRAR. Ya, yo sé que algunos han tenido problemas para descargar las cosas en WinRAR. No sé si alguien quizá como me un Putin acá o al menos un poquito más que yo, ¿no? Pero por lo que tengo entendido se tiene que descargar ese programa, no sé tú, un poquito. Se descarga el WinRAR y de ahí recién se extrae. No, sí, pero para que ellos puedan abrirlo en WinRAR tienen que tener el programa, ¿o no? Sí, pero sí, igual los computadores de ahora tienen ya como integrada una especie de carpeta comprimida, igual se puede. Ya. Entonces ustedes tienen que descargar la carpeta de WinRAR del aula y de ahí recién puede extraer todo lo que hay dentro de la carpeta, ¿ya? Lo subo así en realidad, chicos, porque no hay forma de poder subir tanta cosa al aula, lamentablemente. Así que si alguien tiene problemas, ahí ayúdense entre ustedes. Si es que ya no hay forma, me avisa y yo le mando por último de manera de vía correo todas las cosas, ya, para que puedan tener toda la materia. Otra cosa importante, el día, ya me confirmaron que solamente es esta sección la prueba, así que probablemente sea el otro lunes, ya, en el mismo horario obviamente, porque así no les interrumpimos con nada. ¿Qué más importante? No. Eso, creo. Y ahora vamos a pasar la lista ahora sí para... Ya, Scarlett Aguilera. Ya, Scarlett. Ok, sube internet.
Ariana Balcázar, Yamile Barbosa, Gabriela Burgos, Jimena Cejas, ay. Javiera Chacón, Francisco Landaeta, Renato Llanos, Montserrat Mamani, Presente. Bruno Pancarella, Paulina Bernal, Mónica Rodríguez, Matías Condaca, Joaquín Muñoz, Laviana Nina, Katia, eso, Nicolás Palomino, Martina Rivera, Constanza Salinas, Elizabeth Ticuna, ¿quién es? Ah, ya. Y Camila Vargas. No sé si me falta alguien en la lista. ¿No? Ya. Están todos. ¿Y qué les iba a decir? Nada más. A ver. El aula. Y terminando esta clase, sí, voy a subir el temaño, ya para que ustedes se ordenen bien. Bueno, vamos a pasar, chiquillos, a intercambio gaseoso. Y acá también vamos a ver conceptos nuevos quizás para ustedes. Y ante cualquier duda, por favor, consulte, no quede con la duda. ¿Ya? Igual me pueden mandar un correo si que les surge duda cuando está estudiando. Y ahí yo le digo en qué horario me pueden encontrar en tal lugar para que me puedan explicar su duda si es algo más grande, ¿cierto? Si no, se la explico por el correo. Pero por favor no se queden con las dudas, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a hablar de intercambio gaseoso, obviamente, todo lo que tenga que ver con la transferencia de gases que existe en nuestro sistema respiratorio. Les iba a decir que según la planificación, esta primera unidad es muy de esta materia, y después ya pasamos como a patologías, ya a la guía MinSal, a conocer un poquito lo que es la sala IRA, entre otras cosas, ¿ya? Eso. Entonces, hablamos de transferencia de gases, chiquillos, cuando hablamos de el intercambio que va a existir, ¿cierto?, en nuestro pulmón y a nivel sanguíneo, ¿cierto? Y hablamos de esto cuando es una difusión, ¿cierto?, de moléculas gaseosas a través de la membrana alveolo-capilar. Cuando hablamos de la membrana alveolo-capilar, hablamos de la membrana, ¿cierto?, que recubre cada uno de los alveolos, y en realidad, no sale en esta, no sale en otra imagen, esto nosotros podemos verlo de manera como muy gráfica, como el alveolo, ¿cierto?, y la barrera como capilar que va cubriendo todo el alveolo para transportar el oxígeno, ¿cierto?, y el intercambio gaseoso. Pero nosotros vemos un alveolo, pero esto es muy grande, ¿cierto? Si bien son elementos muy pequeños, que son muy minúsculos, pero cuando lo vemos como en su capacidad total, es una capa muy grande, ¿cierto?, que va transportando la sangre, el oxígeno, sacando el CO2 y todo lo demás. Para que, chiquillos, haya un intercambio gaseoso, nosotros necesitamos que la presión parcial de oxígeno sea superior a la de la sangre venosa, ¿ya? Y que la presión parcial de CO2 sea inferior a la de la sangre venosa, para que esto pueda haber una difusión, ¿ya? Y es por eso que nosotros hablamos, por ejemplo, de este como fenómeno con una ley que es la ley de Fick, ¿ya? Que aquí, como bien dice, que describe el movimiento de partículas debido a un gradiente de concentración, es decir, desde una región de alta concentración a una de baja concentración. Entonces nosotros vamos a ver que en este caso el oxígeno, el nivel de la presión de oxígeno que hay en nuestros alveolos va a ser muy superior a la presión del CO2. Por lo tanto, se va a hacer una difusión, ¿cierto?, a través de lo que apoya esta ley, ¿ya? Esto es lo que yo hablaba, la superficie de cambio, chiquillos, si nosotros bien vemos que son espacios muy pequeños, pero el área alveolar, chiquillos, disponible son
70 metros cuadrados aproximadamente. O sea, que es harta la superficie que recubre. El grosor de la membrana, chiquillos, es de 0,1 a 0,4 micrones y corresponde a la capa de surfactante, el epitelio, la membrana basal, el intersticio pulmonar y el endotelio capilar. ¿Ya? Estas diferencias de presiones van a permitir, como bien dijimos, que existe una gradiente de presiones, ¿cierto?, para que pueda haber esta difusión. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que la presión de oxígeno es de 90 milímetros de mercurio y la presión de CO2 es de 40. Entonces nosotros, restando estas, podemos encontrar que tiene una gradiente de 50 milímetros de mercurio, ¿cierto?, que es la diferencia de la presión entre los dos puntos que impulsa el movimiento del aire hacia los pulmones, o hacia o desde los pulmones. ¿Ok? Entonces esta es la gradiente que a nosotros nos va a permitir este intercambio. La presión, chiquillo, de CO2 es de 40 y la de la sangre venosa es de 46. El gradiente que tiene entre estas dos es solamente de 6, pero el coeficiente de difusión del CO2 es mucho mayor, ¿ya? Por lo que el gradiente es suficiente, aunque sea 6, es suficiente igual para intercambiarse. ¿Ok? Eso. Parte del intercambio gaseoso nosotros lo vamos a ver por zonas. Y estas zonas, chiquillos, se delimitan en 3 partes, que se llaman las zonas de West. Así usted lo puede buscar, ¿ya? Y también nos van a ayudar a entender cómo va haciéndose el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Porque es distinto, por ejemplo, en el ápice, es distinto en la zona intermedia del pulmón, también en la base. ¿Y eso por qué cree usted que cambia? ¿Se les ocurre por qué podría ser? Nosotros, chiquillos, podemos ver que nuestro pulmón tiene una forma cónica, ¿cierto? La cual tiene una base y tiene una parte que nosotros podemos llamar como vértice o ápice, ¿ya? Todo nuestro pulmón, por todo lo que es el parénquima pulmonar, los alvéolos, corre sangre a través de él. Entonces, la gravedad misma va a generar que la parte de la base haya mayor posibilidad de que haya sangre, ¿cierto? Versus la parte superior, que hay mayor probabilidad de que exista aire, más que sangre, ¿ya? Es solamente por el tema de la presión atmosférica, ¿cierto? Que va, o sea, de la gravedad, mejor dicho, que va a ayudar a que existan estas diferencias entre estas zonas, ¿ya? Entonces, chiquillos, cuando nosotros hablamos de esto, vamos a dividir el pulmón en 3 partes funcionales que se explican considerando la relación, chiquilla, entre la presión alveolar, que lo vamos a conocer como PA mayúscula, o presión arterial pulmonar, PA minúscula, presión venosa pulmonar, P corta, y la gravedad, como bien dijimos, influye en posición recta, ¿cierto? La presión sanguínea es mayor en las bases que en los ápices, ¿ok? Solamente por la gravedad. Entonces nosotros podemos encontrar que en el espacio 1 o la zona 1, que podemos verlo así, todo esto, vamos a hablar de que es un espacio muerto alveolar, ¿ya? La ubicación, como bien dijimos, está en los ápices pulmonares, que es la parte más alta del pulmón, y existe una relación así, que hay mayor presión alveolar comparada a una presión arterial pulmonar comparada a una presión venosa. Ya la presión alveolar comprime los capilares y casi no hay flujo sanguíneo. ¿Ok? ¿Qué consecuencias genera esto en nuestro cuerpo? Que existe una ventilación pero sin perfusión. Fisiológicamente es como un espacio muerto, chiquillos, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y lo vamos a igual ver en otra imagen para poder entenderlo mejor. ¿Ya? En condiciones normales esta zona es mínima y casi inexistente, pero puede aumentar en situaciones patológicas. Por ejemplo, en una hipovolemia, en un shock, en una ventilación mecánica con presión positiva. ¿Ok? Vamos a hablar de la zona 1. Esa es la zona
Después tenemos la zona 2, que es lo que nosotros vemos ahí. ¿Ya? Y esta es la zona de flujo intermitente o cascada. Se encuentra en la zona media del pulmón. Acuérdense que estos son zonas funcionales, ¿ya? Se encuentra en la zona media, como bien dijimos, y existe una relación donde la presión pulmonar es mayor a la presión alveolar, ¿cierto? Y a la presión venosa, perdón. ¿Ok? Y la consecuencia de esto, chiquillos, es que la perfusión ocurre cuando la presión arterial supera el alveolar y cesa cuando no. Vamos a cambiar ahí. ¿Ya? Ay, no se ve nada. Ahí. ¿Ya? Nosotros entonces podemos ver que en la zona 2, ¿cierto? Hay una mayor presión alveolar, o sea, presión pulmonar, y esta perfusión ocurre cuando la presión arterial supera la alveolar. En la zona 3, chiquillos, es una zona de flujo continuo. ¿Ya? Y también se encuentra, como bien dice ahí, en las bases pulmonares. Nosotros podemos indicar que también hay un cambio en las presiones internas, ¿cierto? Los capilares permanecen abiertos todo el tiempo y ¿qué genera esto? Que el flujo sanguíneo sea continuo y determinado por la diferencia entre la presión arterial con la presión pulmonar, ¿ya? Venosa pulmonar. Y eso, es aquí donde existe el mayor intercambio, ¿cierto? Gaseoso, en la zona 3. ¿Ok? Podemos ver acá también otra imagen, que también lo explica. Entonces nosotros podemos indicar que en la zona 1, ¿cierto? Existe una alta ventilación, pero baja perfusión. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de perfusión? Cuando pasa líquido. La ventilación cuando pasa el aire, ¿cierto? Y la perfusión. El paso de la sangre. ¿Ah? El paso de la sangre. De la sangre, muy bien. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, en la zona 2 podemos encontrar que existe de igual manera ventilación como perfusión, ¿cierto? Y en la zona 3 podemos hablar que hay una baja ventilación y una alta perfusión porque obviamente hay mayor probabilidad de río sanguíneo ahí. ¿Ok? Bueno, en la zona 1, chiquillos, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, hipovolemia, hipotensión severa, ventilación mecánica con presión positiva. La zona 3, en insuficiencias cardíacas congestivas, edema pulmonar. ¿Ok? Para que podamos conocer al menos las diferencias, ¿cierto?, entre las presiones de acuerdo a los espacios, ¿cierto?, funcionales de nuestro pulmón. Como hemos estado hablando, chiquillos, hay una relación que se llama relación ventilación-perfusión, que nosotros lo vamos a conocer como una relación BQ. ¿Ok? Esta relación, como bien dijo el compañero, hace referencia al aire que entra y a la sangre que transporta obviamente posteriormente el oxígeno y el CO2. ¿Ya? Es necesario que este intercambio gaseoso esté nivelado y vamos a ver que cuando esto no lo está, existen diferentes alteraciones funcionales en nuestro pulmón y en el sistema. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos indicar que, como bien decían sus compañeros al inicio, el pulmón ventila aproximadamente entre 4 litros por minuto, ¿cierto? Y recibe un flujo cardíaco de 5 litros por minuto. Eso genera una relación BQ de 0,8. Nosotros cuando hablamos, bueno, en los compartimentos centrales, ¿cierto? Vamos a encontrar una relación BQ 0,8, que es como lo ideal. ¿Qué
¿Qué es más importante acá? Cuando hablamos de ventilación, hablamos de la ventilación alveolar, ¿cierto? Que el aire fresco que llega a los alvéolos por minuto, el aire inspirado. Cuando hablamos de perfusión pulmonar, como dice el compañero, es el flujo sanguíneo que llega a los capilares alveolares a través de la circulación pulmonar. Entre la relación, como bien decíamos, de ambos es la que genera la relación BQ, o ventilación-perfusión. En lo normal nosotros presentamos una presión de oxígeno aproximadamente, esto varía según el autor, pero pueden ser 90 a 100, y una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ese es lo normal. Versus cuando hay una obstrucción en las vías aéreas, en la ventilación, estos valores cambian, ¿cierto? Y podemos encontrar que tenemos una presión de oxígeno, por ejemplo, de 40 y una presión de CO2 de 45. A eso nosotros le vamos a llamar cortocircuito. ¿Ok? Cuando hay una obstrucción a nivel sanguíneo, en la perfusión específicamente, nosotros vamos a poder encontrar, ¿cierto?, que el oxígeno es de 150 la presión y del CO2 es 0. Y esto pasa y genera algo en nuestro cuerpo, ¿cierto?, que se va a llamar espacio muerto alveolar. Aumenta el espacio muerto alveolar. ¿Ya? Porque si bien no podemos encontrar, ¿cierto?, que solamente existe la presión del oxígeno porque a nivel sanguíneo esto está bloqueado. ¿Ok? También lo podemos ver en esta imagen. Esto es lo normal, ¿cierto? Que por supuesto que hay un flujo sanguíneo constante y una entrada de ventilación constante en nuestro cuerpo. Pero esto también se ve alterado por ciertas patologías y obviamente al alterarse va a generar alteraciones en nuestra relación BQ. Por ejemplo, si nosotros obstruimos, como ya veíamos en la ficha anterior, nosotros obstruimos a nivel del flujo sanguíneo, va a generarse igual la entrada del aire, pero no va a haber un intercambio gaseoso, ¿cierto? Porque no está pasando la sangre. Cuando pasa esto es cuando aumenta el espacio muerto o cuando aumenta el volumen expiratorio máximo, que también lo hablaron sus compañeros al inicio. Distinto es cuando, por ejemplo, hay una obstrucción, pero no es total, de la vía aérea, y por supuesto que igual ingresa, hay un ingreso del aire, pero es menor, ¿cierto? Y se mantiene la perfusión. ¿Ok? Y ya cuando existe un cortocircuito como tal, es cuando a nivel respiratorio existe una obstrucción completa del alvéolo, por ende no logra ingresar el oxígeno al alvéolo, pero se mantiene el flujo sanguíneo normal. Y cuando pasa esto, significa que nosotros no estamos ingresando el oxígeno necesario para nuestro cuerpo para respirar y se genera un cortocircuito respiratorio. ¿Ya? Estas son como las alteraciones en relación a la relación BQ, que nosotros podemos ver en diferentes patologías y va a significar, por ejemplo, no sé si tenemos una imagen, sí, que por ejemplo en los cortocircuitos, por más que nosotros ingresemos oxígeno a través de alguna ventilación o algún apoyo ventilatorio, no se va como a reponer esto de manera normal, porque sigue habiendo una obstrucción, ¿cierto?, en la vía aérea. Por ejemplo, podemos ver esto en patologías como más complejas, por ejemplo como las neumonías, ¿cierto?, donde existe un exudado que va tapando, ¿cierto?, obstruyendo, mejor dicho, las vías aéreas. Abajo, chiquillos, abajo de las imágenes les puse el significado, para que también ustedes lo entiendan. De igual manera, estas imágenes nosotros las encontramos en el Club MENA, ¿ya? Así que si ustedes las quieren revisar ahí, obviamente sale una explicación mucho más grande para que ustedes la puedan revisar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como bien hablábamos recién, nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, que en la base pulmonar existe mayor riego, ¿cierto?, sanguíneo, versus el vértice, que existe una mayor entrada de aire, ¿cierto? Y como bien dice acá,
la perfusión es menor, ¿cierto?, en los vértices por efecto del peso de la columna sanguínea o de la sangre en sí, y la ventilación es mayor en las bases, ya que el mismo peso del pulmón hace que la presión pleural sea menos negativa, ayudando por supuesto al intercambio gaseoso. Acá por ejemplo nosotros podemos encontrar que la presión, la elasticidad, que la presión pleural va variando de acuerdo a que es distinta, perdón, en la base que en el vértice, y que nosotros podemos encontrar, como ya vimos delante, que la base presenta menor presión pleural, ¿cierto?, para alcanzar un mayor volumen, versus el vértice, ¿cierto?, que necesitamos una mayor presión pleural. Ya. Nosotros, chiquillos, para calcular la ventilación alveolar debemos realizar la siguiente ecuación, que es lo que nosotros vemos acá. Esta ventilación nos va a ayudar a nosotros a entender que existe una relación íntima, ¿cierto?, o bien cercana entre la ventilación, entre el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, ayudando, ¿cierto? Por ejemplo, como bien dice en esta ecuación, representa la ventilación por minuto, que es la frecuencia, ¿cierto?, o la ventilación por minuto, que es el volumen total de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto, para la redundancia. Entonces hablamos que el volumen corriente que es el volumen del aire inhalado y exhalado en una respiración normal, y F, que es la frecuencia respiratoria, que es el número de respiraciones por minuto. Entonces entendemos, ¿cierto?, que está relacionado para nosotros poder encontrar lo que es el volumen expiratorio máximo. ¿Ya? El volumen expiratorio máximo, como bien decían las compañeras, se va a también ver alterado en diferentes patologías. Por ejemplo, como bien decían, en el EPOC. Acá nosotros vamos a ver la fisiopatología, diferentes como alteraciones que nosotros podemos encontrar a nivel respiratorio. Por ejemplo, hipoventilación, hiperventilación, alteraciones en el BQ o alteraciones funcionales. Ya cuando nosotros hablamos de alteraciones funcionales, hablamos de obstrucciones centrales, intra y extratoráxicas, obstrucciones periféricas o alteraciones en el espacio alveolar o compromiso del intersticio. ¿Ya? Cuando hablamos de hipoventilación alveolar, hace referencia a que nuestra ventilación alveolar repone el oxígeno en la sangre y elimina el CO2 producido por el metabolismo. En la hipoventilación, chiquillos, podemos observar algunos efectos, como por ejemplo que aumenta la presión alveolar de CO2, existe una alza de la presión arterial del CO2, existe una caída de la presión alveolar del oxígeno y existe una caída de la presión de oxígeno capilar y arterial de oxígeno. Estos cambios obviamente se producen para que exista un intercambio. Entonces nosotros necesitamos ciertos cambios, de presiones para que haya un intercambio gaseoso. Y en la hipoventilación podemos encontrar que estos se ven alterados. ¿Ya? ¿Cuándo nosotros podemos encontrar que existe hipoventilación o en qué patología específicamente? Por ejemplo, cuando hay una alteración en los centros respiratorios. ¿Ya? Puede ser que la persona limite su ventilación y que empiece a haber una dificultad al poder respirar, ¿cierto? Y por ende va a producir una hipoventilación. O también, por ejemplo, ante una alteración del conducto de la conducción de estímulos. ¿Ya? Que lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Y nosotros, si bien el bulbo es quien dirige los centros respiratorios, pero también tiene que haber una conducción, ¿cierto?, de este estímulo a los pulmones, a los alveolos, a todas las áreas como del sistema respiratorio. También, por ejemplo, en lesiones medulares o neurológicas, también se producen alteraciones, ¿cierto?, a nivel respiratorio. Otra causa importante también es, por ejemplo, cuando hay una transmisión, una falta o una alteración en la transmisión del estímulo de la placa motora, porque obviamente también va a disminuir cierto estímulo de movilidad a nivel muscular específicamente, ¿cierto?
para poder recibir o mover nuestro sistema respiratorio para recibir el aire. Y obviamente alteraciones estructurales, ¿cierto?, o funcionales de la caja torácica también pueden generar una hipoventilación. Por ejemplo, algunas de las enfermedades broncopulmonares que se producen, ¿cierto?, generan un aumento global de la resistencia de la vía aérea, aumenta aún así la resistencia, generando mayor dificultad a la entrada del aire, aumenta la relación de volumen del espacio muerto con el volumen corriente, generando un mayor volumen, un mayor espacio muerto, impidiendo, ¿cierto?, la entrada de nuevo aire. Otras enfermedades, por ejemplo, intersticiales en etapa ya más terminal. ¿Ok? Ya, esto también es importante, chiquillos, y vamos a verlo, ¿cierto? Que es que la hipoventilación, chiquillos, puede producir hipercapnia o hipoxemia. ¿Y cómo podemos distinguir estas? Es, por ejemplo, cuando hablamos de esto, es la desigualdad de la ventilación y la perfusión siempre va a causar hipoxemia, es decir, una presión de oxígeno anormalmente baja en la sangre arterial, ¿ya? Sin embargo, también es la causa más común de un aumento de la presión del CO2 arterial o hipercapnia en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. ¿Ya? Son conceptos distintos. ¿Ya? Una nos va a hablar, ¿cierto?, de que hay una presión baja de oxígeno, y la otra va a hablar de que hay un aumento a nivel arterial del CO2. ¿Ok? A nivel sanguíneo. Ok, y cuando hablamos de hiperventilación alveolar, a diferencia de la hipoventilación, hablamos de que existe una disminución significativa de la presión de CO2 alveolar y arterial. Y hay un aumento leve de la presión de oxígeno, ¿cierto? A nivel sanguíneo nosotros vamos a poder encontrar que esto genera una alcalosis respiratoria que puede ser compensada a través de los riñones, ¿cierto? A través de en la orina, perdón, existe un aumento de la eliminación de bicarbonato, y a nivel, por ejemplo, muscular podemos encontrar inclusive que existe contracciones, ¿cierto?, involuntarias de nuestro cuerpo a través de la hiperventilación alveolar, y que obviamente pueden generar, o sea, una hiperventilación alveolar puede generar estos efectos, ¿ok?, en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos delante de la relación BQ, cuando hablamos de que existe una relación BQ alta, lo vamos a ver acá, ¿ya? Entonces podemos decir que cuando existe una BQ alta, hay un aumento del espacio muerto, que significa que hay una mayor ventilación en comparación con el flujo sanguíneo. Esto puede ser en cualquier parte del pulmón, ¿ok? Esto va a crear sí o sí un aumento del espacio muerto fisiológico, donde el aire entra, pero la sangre no puede llevar ese oxígeno adecuadamente, ¿ok? Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar estas patologías? Cuando existen embolias pulmonares, enfisema o insuficiencia cardíaca, ¿ok? Esto es lo que nosotros vemos acá, que si bien esta es la normal, entra el aire de manera normal y entra y existe una buena ventilación, pero al nivel de perfusión sanguínea no logra captar el oxígeno que existe en nuestro cuerpo para ser, en los pulmones para ser llevado a nuestro cuerpo, ¿ok? Versus una alteración BQ baja, donde nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, que esto ocurre cuando la ventilación no es suficiente en relación con la perfusión en ciertas áreas del pulmón. Entonces nosotros podemos encontrar que en este caso, por ejemplo, existe una obstrucción que impide la entrada del aire, pero sí se mantiene de manera normal la perfusión. Pero al entrar menos aire, obviamente no existe el aire suficiente para poder ser llevado a los tejidos, ¿ok? Eso. Entonces, algunas de las causas que nosotros podemos encontrar que existen en BQ baja
o una alteración, ¿cierto?, en la BQ, en la región BQ, es cuando hay aumento regional de la resistencia de la vía aérea, o sea, que la vía aérea misma pone resistencia a la entrada del aire. Aumentos también de la perfusión, que no son acompañados de un ajuste suficiente de la ventilación. Disminución local de la distensibilidad de los tejidos y limitaciones regionales de la movilidad torácica. En cualquiera de estas causas nosotros podemos encontrar sí o sí una BQ baja. Entonces, entendiendo de BQ baja que no llega a la suficiente presión, ¿cierto?, a nivel alveolar para poder ser llevada o traspasada, ¿cierto?, por este gradiente a través de la perfusión. ¿Ok? Ahí también hay una imagen que ustedes la pueden ver. Otra cosa importante, chiquillos, es que dentro de las alteraciones también podemos encontrar que la relación BQ puede llegar a ser 0. Esto también es una alteración compleja en la relación BQ y es difícil sacar al paciente de una situación como esta. Y esta se refiere, chiquillos, a una situación clínica donde hay un flujo sanguíneo o un alveolo o un área pulmonar que no hay ventilación de aire, ya no existe. Y es lo que vimos más adelante, ¿cierto?, donde veíamos que existe un cortocircuito, ¿cierto?, a través de la no entrada de aire. Entonces nosotros podemos verlo, por ejemplo, no sé si les puse una imagen acá. Por ejemplo acá, ¿cierto?, que podemos entender que si bien nosotros tenemos este alveolo totalmente condensado, ¿cierto?, por supuesto que no hay una entrada o bloqueado, no hay una entrada de oxígeno, pero por más que nosotros podamos ingresar oxígeno a través de un apoyo mecánico, como ventilación mecánica o algún apoyo de oxigenoterapia, esto no cambia, ¿ya? Porque sigue existiendo sí o sí la obstrucción en la vía aérea, ¿ya? Normalmente estas patologías, como yo les dije delante, se dan cuando hay un exudado, ¿cierto?, a nivel alveolar, que obstruye obviamente el paso del oxígeno. Como bien decía, por ejemplo, las causas del cortocircuito, cuando es BQ, cuando la región BQ es 0, chiquillos, significa que existe un cortocircuito o también se le llama shunt. ¿Ya? Y esto pasa cuando existe una ocupación o un relleno alveolar por líquido. Puede ser, por ejemplo, edema pulmonar o una neumonía. Obviamente estamos hablando de neumonías complicadas, ¿cierto? Que tienen mucho exudado, ¿cierto? Y mucha secreción de manera en el parénquima, al menos. ¿Ya? Y también hablamos cuando existen atelectasias, porque acuérdense que las atelectasias son colapsos alveolares, que esa zona, por supuesto, que queda dañada y tampoco se logra generar el intercambio gaseoso. ¿Ok? Y como les decía yo, algo importante de esta relación BQ0 es que es muy difícil revertirla. ¿Ya? Cuesta mucho aún con apoyo ventilatorio. Déjenme ver un poquitito acá. Aquí estamos. 62. Para la prueba, chiquillos, vamos a llegar hasta acá. ¿Ok? Hasta alteración de la BQ. Eso. ¿Tienen alguna duda de algo, chiquillos, como para que podamos reforzarlo? Las diapos tienen harto texto, ¿ya? Apóyense harto de ellas y obviamente también ustedes pueden buscar en internet o si les sale más fácil leer el libro en realidad, pero tiene mucha relación con lo que sale en la diapo. Yo les recomiendo que estudie diapo, libro e imágenes. Siempre muchas imágenes para que podamos entenderlo bien. No sé si todos escucharon, pero yo les explicaba que la prueba tiene una parte que es escrita
¿cómo se llama? Como descripción, no, ¿cómo se dice? Desarrollo. Desarrollo, gracias. Como desarrollo. Y otra parte de alternativas. ¿Ya? Lo que va a entrar en la prueba es todo lo que hemos visto. Para que ustedes sepan desde ya. Anatomía. Desarrollo respiratorio a nivel embrionario y en el recién nacido esperemos, voy a, para no equivocarme con nada que les falte, pueda faltar. Juan Carlos. Un poquito, por favor. El internet está demasiado lento y me cuesta como abrir los archivos. Ya, entonces, vamos a ver en la prueba el desarrollo embriológico, que es lo que hablamos acá. Aquí vamos a embriológico, ¿ya? En el recién nacido y los primeros años o infancia, vamos a llamarle. Diferencias anátomo-funcionales. Entre un adulto y un niño. Evaluación. Evaluación, y ahí obviamente entra todo lo que es anamnesis, próxima y remota, ¿ya? ¿Qué más? Examen físico general y examen físico pulmonar. Eso ya está en el aula, chiquillos, ya lo que han podido ir estudiándolo. Ya, y después biomecánica, que es lo que pasamos la semana pasada, y fisiología, que es lo que hemos pasado hoy día. Hasta relación de... ¿Ya? Igual yo voy a subir esto para que sepan. ¿Qué más? ¿Qué más importante? ¿Qué más importante? Obviamente cuando hablamos de biomecánica y fisiología, todo lo que son volúmenes, capacidades, ¿ya? Profe, una cosa, la clase que subió la aula virtual, desde la zona de West en adelante no sale. No, eso es lo que yo explicaba, que la clase hoy día la agregué a esta. Así que voy a volver a subir esta, donde sale la clase de la semana pasada ayer. ¿Ya? Porque eso es materia nueva, pero eso no salió. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Bueno, pero toda la materia, de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna duda de algo, chiquillos? Yo les voy a avisar a través del aula que el día, la hora y todo exacto para que puedan obviamente estar. Las pruebas obviamente son obligatorias para todos, tienen que venir. El que no viene tiene que presentar certificado médico, justificativo con la jefa carrera, y va a haber una posibilidad de recuperar la evaluación a final de semestre. ¿Ya? Ustedes ya saben eso porque ustedes ya son alumnos de tercero, ¿cierto? ¿Ah? ¿Dónde se me dijo el informe? Les voy a confirmar.
¿Ya? Porque quiere venir con uniforme. No. Ah, ya. Voy a confirmarle mejor, ¿ya? Voy a ver si se puede que no. No. Y a mí en realidad eso no me afecta en nada que ustedes vengan por uniforme. No. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna duda, por favor? Ojo, cualquier cosa que a usted le surja la duda durante la semana, yo tengo varias horas, sobre todo en la mañana acá en la universidad. Así que me escribo un correo y ahí conversamos para poder resolverla, ¿cierto? Eso. Pero no, por favor, no se queden con la duda. ¿Ya? Y a partir de la próxima semana vamos a finalizar ya esta unidad. Y o sea, no la subsiguiente obviamente, y vamos ya a pasar a nueva materia que serían signos vitales y ya como alteraciones patológicas, o sea, como patologías desde ya. ¿Ok? Ya, estamos listos, hoy día nos vamos.